¿Debe el trabajador devolver el pago en exceso de utilidades cuyo cálculo fue errado? Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Esta es una casación importante que en los últimos días se ha publicado, ha circulado y que resulta ser un poco controversial, puesto que en este caso se ha declarado fundada se ha declarado fundada la no devolución del pago en exceso por concepto de utilidades al empleador que efectuó mal el cálculo de este concepto laboral. Revisemos. Quien acude a vía casatoria son los codemandados, los trabajadores, contra la sentencia de vista que revoca la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda y reformándola la declararon fundada en parte, ordenando el pago de 247.290.84 soles por devolución de utilidades. Los trabajadores, en este caso, denunciaron como causal de su recurso de casación la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú e infracción normativa de los artículos 1267 y 1268 del Código Civil. En relación a la primera causal denunciada, los demandados se sostienen que, de acuerdo al proceso y a la sentencia, no se han efectuado una evaluación en relación a los argumentos expresados en el escrito de demanda y no se ha valorado adecuadamente las pruebas, por lo que se incurre en una vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales. La Corte Suprema precisa que la tutela de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales vía recurso de casación no debe ni puede servir de pretexto para realizar un nuevo examen de los hechos y o de las pruebas. El análisis respecto a si una determinada resolución judicial infringe o no el derecho a la motivación debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. Este es un punto muy importante porque muchas veces se interpone recurso de casación y se alega una serie de sustento de los causales que se denuncia sobre la base del nuevo examen de los medios de prueba o de los argumentos esbozados en la demanda o de ser el caso en la contestación de demanda y no se ataca propiamente los fundamentos de la sentencia que es materia de revisión. Por eso es que por lo general se declaran improcedentes este tipo de recursos cuando lo que se busca en realidad es que se examine o reexaminen los medios probatorios o los alegatos desarrollados en primera y segunda instancia. Bueno, la Corte Suprema determina que de la revisión de la sentencia de segunda instancia se puede verificar que no se ha vulnerado las garantías al debido proceso y a la motivación en la medida en que se advierte una respuesta integral a los cuestionamientos realizados con motivo del recurso de apelación. Es decir, se absolvió los agravios señalados en el recurso de apelación. Y se justificó la decisión y se motivó la decisión que el colegiado de la Sala Superior determinó para revocar la sentencia de primera instancia, que favorecía a los trabajadores. Por lo tanto, declaró infundada esta causa. Ahora, en relación al pronunciamiento de fondo, los codemandados denuncian la infracción de los artículos 1267 y 1268 del Código Civil, en el cual se señala que el que por error de hecho de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago puede exigir la restitución de quien recibió. Es decir, el artículo 1267 establece de forma expresa que si por error de hecho de derecho tú entregas un bien que no te corresponde, puedes exigir que te restituyan ese bien. No obstante, el artículo 1268 establece que queda exento de la obligación de restitución quien lo recibe de buena fe sobre la base de tener en cuenta que este proviene de un crédito legítimo y subsistente. Entonces, en ese escenario ya no se efectuaría pues la devolución porque existiría una causa sustentada sobre la base de la buena fe y porque existiría la presunción de la existencia de un crédito legítimo. Ahora bien, se sustenta el recurso de casación que el error de cálculo de las utilidades ha sido propiciado por la empresa, quien ante la SUNAT, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ha conseguido la aplicación de una tasa porcentual menor de las tasas de depreciación de sus bienes inmuebles y construcciones, lo cual ha generado el desbalance al momento de determinar el monto a distribuir por utilidades. Agrega los codemandados que no han tenido ninguna participación en dicho error, razón por la cual no se encuentran obligados a la devolución del pago en exceso de utilidades del periodo 2010-2011. En efecto, los trabajadores no efectúan la declaración anual tributaria del empleador, quien lo realiza es el empleador. Siendo ello así, el problema jurídico que plantean los casicionistas consiste en determinar si el pago en exceso de utilidades que ha efectuado el demandante a los codemandados, es decir, en calidad de empleador y trabajadores respectivamente, cuyo origen no se encuentra en la conducta de estos últimos, o sea, los trabajadores, sino de los errores de cálculo en los que ha incurrido el propio empleador, constituye un pago indebido que debe resarcirse mediante la devolución del exceso de las utilidades distribuidas. Acá lo que me llama la atención es que utiliza la palabra resarcirse como que se entiende como sinónimo de indemnización, ¿no? Pero en realidad el proceso no versa sobre el pago de una indemnización, entiendo que versa sobre el pago de la restitución, de la devolución de aquello que se pagó en exceso. Bueno,
Sobre la ausencia de las reglas sobre el pago indebido. Acá lo que señala la Corte Suprema es que tanto en el régimen privado como en el régimen público no se prevé esta situación jurídica. O sea, no existiría una regulación donde se establezca cuál es el procedimiento, qué es lo que genera el pago indebido por parte del empleador a favor de los trabajadores. Y menciona, bueno, el decreto legislativo 728, el texto único ordenado que lo regula, que es propiamente del régimen de la actividad privada, pero también hace referencia al decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 1057, que son regímenes de la actividad pública, aunque considero que tal vez lo está haciendo de forma ilustrativa porque en realidad son normas que no regulan los vínculos laborales en el sector privado, por lo que en principio no deberían ser invocados. No obstante, tal vez su finalidad es a mayor ilustración. Ahora, en efecto, señala la Corte Suprema, las últimas referencias, o las únicas, perdón, referencias normativas asociadas a los créditos que el empleador pudiese contraer con el empleador durante la ejecución del contrato de trabajo la encontramos en los artículos 40 y 47 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, que es aprobado por el Decreto Supremo 00197-TR, el cual precisa lo siguiente: las cantidades que adeuden los trabajadores a sus empleadores al cese, por conceptos mencionados en los artículos 40 de la presente ley, se descontarán en primer lugar de las sumas que tenga que abonar directamente el empleador por este beneficio. En segundo lugar, de la compensación por tiempo de servicios acumuladas al 31 de diciembre de 1990, que pudiera mantener en su poder el empleador. Y el saldo, si lo hubiese, le será abonado por el depositario con cargo a la compensación por tiempo de servicio del trabajador y sus intereses, a cuyo efecto, en la constancia respectiva, el empleador especificará la suma que le será entregada directamente por el depositario. Ese es el contenido del artículo 47. El artículo 40 establece que la compensación por tiempo de servicios devenga al 31 de diciembre de 1990, así como los depósitos de la compensación por tiempo de servicios y sus intereses, solo pueden garantizar sumas adeudadas por trabajadores a sus empleadores por los conceptos de préstamos, adelantos de remuneración, venta o suministro de mercancía producida por el empleador, siempre que no excedan en conjunto del 50%. Es decir, que las devoluciones, que está regulada en la ley, en el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, están referidas a préstamos, adelantos, remuneraciones, venta y suministro de mercancías producidas por el empleador, pero no está referido al pago en exceso, ¿no? Y así lo señala la Corte Suprema al sostener que se puede advertir que en la legislación laboral las deudas o obligaciones crediticias que el trabajador contrae con el empleador pueden ser motivo de préstamos, adelantos de sueldo, venta o suministro de mercancía, más no aquellas originadas en el pago excesivo que el empleador puede realizar al trabajador. Sobre la aplicación supletoria de las reglas del derecho civil al derecho del trabajo, la Corte Suprema señala que la sala laboral ha utilizado una figura jurídica del derecho civil para resolver la litis, específicamente la del pago indebido. Es decir, la sala superior, al declarar fundada en parte de la demanda y decir que los trabajadores deben devolver el pago en exceso, ha considerado y ha calificado como ese pago, no en exceso propiamente, sino como un pago indebido, la cual se encuentra regulada en el artículo 1767 del Código Civil. Según la sala, la sala de Derecho Constitucional y Sociotransitoria, la cuarta, dicho razonamiento a consideración de este tribunal es incorrecto, pues si bien el artículo 9 del título preliminar del Código Civil establece que la disposición del Código Civil se aplica supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza, lo cierto es que en el caso concreto existen razones para asumir que no es factible aplicar dicha máxima tal como se precisa a continuación. Y acá lo que hace la Corte Suprema es efectuar un análisis sobre los derechos o los principios propiamente que regulan las relaciones contractuales de naturaleza laboral, puesto que esta tienen sustancialmente tienen una diferenciación respecto de los contratos de naturaleza civiles. Entonces, acá dice, ¿no? La naturaleza tuitiva del derecho al trabajo que lo diferencia de la naturaleza civil. En efecto, debe tenerse en cuenta que la naturaleza jurídica del contrato de trabajo y la naturaleza civil son diferentes, principalmente por la dinámica jurídica, social y económica, bueno, económica en la relación laboral, que se expresa en una relación asimétrica. El empleador como propietario del capital siempre tiene mayor fuerza de intervención en el establecimiento de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el empleador es el que establece el lugar de trabajo, el horario, las funciones, el pago de derechos y beneficios laborales. En suma, fija el modo y forma de la ejecución de las labores ejecutadas, mientras que el empleado o el trabajador, por su parte, es considerado como la parte débil de la relación laboral, ya que solo presta su fuerza física o intelectual al dueño del capital, sometiéndose por ende a las directivas y órdenes que se efectúan. Esta es la característica trascendente o transversal de las relaciones laborales, ¿no? Esta relación de asimétrica, donde quien se encuentra en mejor condición siempre va a ser el empleador respecto del trabajador. Y ese es un aspecto muy importante porque sobre la base de ello es que se aplica el principio de tuitividad en las relaciones laborales. También explica que dicha dinámica se expresa el principio de post remunerativo,
Esto es que el trabajador primero labora y luego cobra. Dicho principio está vinculado a la remuneración, el cual tiene como finalidad asegurar mínimamente su subsistencia y la de su familia. En efecto, la remuneración o salario, como componente esencial del contrato de trabajo, tiene protección constitucional en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, mediante el cual se garantiza no solo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente, sino también el derecho a una remuneración mínima y a una atención prioritaria en el pago, al reconocer el primer orden de prelación entre las obligaciones del empleador. Es una característica importante de las relaciones laborales, ¿no? Es la remuneración, porque justamente el trabajador se somete y está sujeto a las disposiciones del empleador porque lo que busca es obtener esta remuneración a efectos de su subsistencia y de su familia y con ello pues darle cierta calidad de vida. El principio protector se expresa en dos principios, la remuneración y de profesionalidad. Así la remuneración tiene una protección constitucional y supraconstitucional atendiendo que es el único que el trabajador obtiene de su prestación laboral. Tal como tal está vinculada a la dignidad, ¿no? Definitivamente. Razón por la cual no se puede tolerar prácticas o conducta que afecten los derechos fundamentales. Ahora, en virtud del principio de profesionalidad, el trabajador solo se preocupa de brindar el servicio de acuerdo a los principios de buena fe, lealtad, entre otros, siendo el empleador quien tiene la carga sobre los demás ámbitos de la relación laboral. El trabajador no tiene control sobre el cálculo de las utilidades y acá entra a tallar el razonamiento realmente que fundamenta esta decisión casatoria. El trabajador no tiene control sobre el cálculo de las utilidades. En efecto, sobre la base de lo antes expuesto, es claro que el empleador es quien organiza y supervisa el desenvolvimiento de las relaciones laborales, de tal manera que el trabajador no tiene ninguna participación en los actos de administración del empleador que éste realice. Así tenemos en el caso concreto, el tribunal casatorio advierte lo siguiente. El empleador, sobre la base de su propia conducta y tal y como han concluido las instancias de mérito, efectúa el cálculo de las utilidades a distribuir entre los trabajadores para luego proceder a su pago. El trabajador de buena fe gasta dicho pago, atendiendo que se trata de un derecho fundamental sobre el cual tiene libre disponibilidad, es decir, no amerita de la autorización del empleador para que proceder a su utilización. Y es que en el caso de autos, el error de cálculo de las utilidades distribuidas a los trabajadores no se origina en la conducta de ellos, como podría suceder, por citar un ejemplo, cuando el trabajador fragua información con la finalidad de que determinados días se consideren como trabajo efectivo, de tal manera que los trabajadores han percibido los montos por utilidad sobre la base del principio de buena fe. El empleador, después de un corto o largo tiempo, más de 5 años, en este caso, según han establecido las instancias de mérito, informa al trabajador o a los trabajadores que ha habido un error en el cálculo de las utilidades y debe proceder a devolver el exceso pagado por dicho concepto. Es decir, el requerimiento de devolución de las sumas de dinero moderadamente representativas se efectúan después de un prolongado tiempo en el que se presume, en el mayor de los casos, dicho concepto ya ha sido gastado por el trabajador. Dicha conducta del empleador es incompatible con el principio protector tanto en la vertiente de la remuneración como el de profesionalidad. En efecto, atendiendo que el pago en exceso de las utilidades se ha efectuado por responsabilidad exclusiva del empleador y que irrazonablemente se pretende trasladar al trabajador. Entonces, de ello podemos concluir los siguientes elementos para determinar si es que corresponde o no efectuar el requerimiento de devolución de aquellos pagos en exceso a favor de trabajadores, como en el presente caso. Por ejemplo, la conducta del empleador. No, eso es un elemento. Se tiene que determinar si el empleador ha efectuado el cálculo de las utilidades o del concepto que pretende que sea restituido o devuelto y que éste efectúe el pago, ¿no? Ese es un elemento. Otro elemento que se tiene que determinar es la buena fe. Es decir, los trabajadores, al percibir este concepto y al recibir la hoja de cálculo de las fórmulas que está establecida en la norma respectiva de utilidades, cómo se debe calcular, porque esto está pautado en una norma que establece cómo se debe calcular sobre la base de los días trabajados y de la remuneración que percibe el trabajador, se calculan las utilidades. Entonces, cuando el trabajador recibe un monto determinado, bueno, él lo recibe de buena fe, ¿no? Y por lo tanto entiende que al provenir esto de un derecho legal que tiene naturaleza laboral, es de su libre disponibilidad y no requiere de autorización alguna para que pueda utilizarlo. Entonces, si es que el empleador realiza un cálculo errado, el trabajador no se tiene por qué ver afectado ante dicha situación, porque es el trabajador que, encontrándose en mejores condiciones que el empleador, debe contar pues, con los profesionales necesarios para que realice el cálculo correcto. El otro elemento importante es el tiempo de reclamación de devolución. Recordemos que en este caso se tratan pagos de utilidades que han sido abonadas en el 2010 y 2011. Al 2020, en este proceso habrá iniciado hace 2 años, 2022, 2020, ya cuántos años han pasado. De acuerdo a lo que han verificado los magistrados de la Corte Suprema, es que los requerimientos de pago han sido 5 años después de haberse realizado el pago, después de haberse efectuado la declaración anual de impuesto a la renta ante la SUNAT, ¿no? Este exceso de tiempo ha hecho pues ya inviable que en la actualidad, que pasado más de 5 o 10 años, se pretenda que se devuelva ese dinero porque ya es evidente que el trabajador, creyendo que estaba correcto
el cálculo del pago de utilidades ha hecho y ha dispuesto de estos montos. Y efectuar la devolución probablemente generaría un perjuicio y una afectación a las remuneraciones que ellos perciben, porque finalmente, en la medida que tengan vínculo vigente, podrían ser descontados, ¿no? Pero ya con el criterio establecido por la Corte Suprema, ello no procedería. Entonces el tiempo es un elemento importante que deben observar los empleadores. Y finalmente un elemento es si el empleador, con su conducta de requerir este pago y de efectuar un mal cálculo, afectaría el principio protector. En efecto, la Corte Suprema considera que el principio protector que alcanza a la vertiente de la remuneración, a este elemento esencial del contrato de trabajo, que es la remuneración, atendiendo que es un pago en exceso, porque pago en exceso es que te corresponde el pago, pero te pago de más. Y pago indebido, como calificó la primera instancia, es no te corresponde ningún pago. No te debí pagar ese concepto. No te corresponde. No hay una fuente de derecho contractual que yo tenga la obligación de efectuar ese pago. Ese es el pago indebido. Y el pago en exceso es que no obstante de existir esa obligación, yo te pago de más. Entonces son dos conceptos distintos, ¿no? Atendiendo que el pago en exceso de las utilidades se han efectuado por responsabilidad exclusiva del empleador, resulta irrazonable que trasladar al trabajador esta obligación de devolución, de cierta manera, imputando y atribuyendo, trasladando esa responsabilidad al trabajador, ¿no? Sobre la base de estos fundamentos es que la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación y, en consecuencia, casaron la sentencia de vista, actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, porque es la segunda instancia que consideró que el pago era indebido, que como ya hemos señalado, no sería un pago indebido, sería un pago en exceso. Entonces, ese pago en exceso, pues existen elementos que finalmente hacen inviable que se efectúe la devolución. Este es un caso particular, no es que esto vaya a aplicar a todos los casos de pago en exceso, y tampoco es que se aplica a los pagos indebidos, porque esa es otra figura. Acá se está determinando que lo que ha habido es un pago en exceso y que por el tiempo, por el salvaguarda del principio, observarse el principio de protector, y atribuyendo que finalmente ello obedeció a una correcta determinación de este pago, de los montos, al empleador, bueno, no puede pretender que su error se traslade al trabajador, ¿no? Por eso es que declararon infundada la demanda y por lo tanto los trabajadores no deben devolver ninguna suma. Finalmente hay un voto en minoría del juez supremo Bustamante del Castillo. Es un voto que analiza varios aspectos, pero lo más importante de este voto, porque además ya el tiempo también es tirano, para nosotros realizar este video, debemos tener en cuenta, y lo que me parece más importante de este voto en minoría, es que considera que la declaración anual del impuesto a la renta presentada por el empleador a la SUNAT, ante cualquier variación, modificación o rectificación de la misma, tiene un impacto directo en el pago realizado al trabajador. De tal forma que si la autoridad tributaria determina la existencia de una mayor renta, el empleador deberá reintegrarle la diferencia a los trabajadores. Caso contrario, tiene expedito su derecho para reclamarlo judicialmente. Es decir, el juez supremo en mención sostiene, mira, tú como empleador haces una declaración anual de tu renta, de impuesto a la renta, y si la autoridad administrativa, que es la SUNAT, determina que es un monto que no corresponde y que es mayor el monto, entonces eso va a tener un impacto a favor de los trabajadores porque si tiene mayores utilidades, definitivamente va a favorecer a los trabajadores. Pero ¿qué pasa si la SUNAT determina que hay un pago en exceso, ¿no? Entonces, ello va a suponer también la misma consecuencia. Así lo explica el magistrado. Y por el mismo derecho y por la misma razón, si se concluye que éste declaró en exceso, corresponde que se le devuelva el excedente, tal como ocurre en el presente caso, pues se ha pagado en exceso por utilidades a los demandados fruto de un error de cálculo del demandante. Si bien el artículo 1268 del Código Civil hace referencia a la buena fe subjetiva de quien recibe el pago indebido, esta no representa una causal de extinción de la obligación de devolución del monto indebido pagado, pues quien recibió el pago de buena fe creyendo que el pago lo hacía por cuenta de un crédito laboral legítimo, queda exento de una indemnización por daños y perjuicios, más no de una restitución del dinero. Es decir, de acuerdo a este juez, de acuerdo a este voto singular, si bien es cierto, la buena fe va a implicar que tú hayas considerado que ese pago en exceso o pago indebido, bueno, acá señala pago indebido, ese pago que no correspondía o que era en exceso, lo obtuviste de buena fe, eso no implica que no lo puedas devolver, sino lo que hace y lo que genera la buena fe es que no tengas que reparar el daño que se haya ocasionado como consecuencia de ese pago en exceso, que es distinto a la restitución o a la devolución de lo pagado en exceso. Entonces, sobre la base de ese criterio, el voto de este magistrado que se declara infundado el recurso de casación y por lo tanto él sí consideraría que los trabajadores deban efectuar la devolución. Sin embargo, el voto de mayoría, y ese que es la ejecutoria, sentencia ejecutoria sería pues que no se devuelva nada al empleado por efectuar de forma errada el cálculo y por haber dejado transcurrir muchos años la pretensión de devolución. Saludos.